Bueno, estamos agradecidos por poder estar aquí. Siempre el Señor es bueno para con nosotros. Hoy día aprendíamos en la mañana a que somos personas muy frágiles, y me ha ayudado mucho a entender que aún así el Señor siempre quiere estar con nosotros, a pesar que somos personas, digámoslo así, insignificantes, pero el Señor siempre quiere estar en nosotros. Me llama mucho la atención porque el Señor Jesucristo siempre, cuando enseñó, aparte de tratar de enseñarle a sus discípulos, trataba de siempre enseñarle a la multitud que estaba con Él. Y lo que quisiera que aprendiéramos hoy creo que es de mucha importancia para todos nosotros, porque muchos de nosotros hoy día podemos decir: no, yo ando por el camino correcto, pero miramos a la gente de afuera y decimos: no, es que esa persona no anda por el camino correcto. Pero en realidad, ¿andamos por el camino correcto o no andamos por el camino correcto? ¿Qué es lo que creemos? ¿Seguimos el camino correcto? ¿Seguimos la senda que el Señor quiere que sigamos? ¿O todavía nos falta un poquitito más para poder alcanzar lo que Él quiere que nosotros seamos? Y quisiera que fueran conmigo al libro de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 7, el 24, 25, 26 y 27. Y dice: cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba ahí, quizás ya terminando su primer sermón, estaba hablando con mucha gente, estaba hablando con los discípulos, y podíamos ver, y yo decía: ¿y por qué? Bueno, no sé si Jesús termina con esta historia, pero decía: ¿por qué esta historia o esta parábola es para lo último? Les había hablado de muchas cosas, les había hablado de que tenemos que ser lámpara, de que hay una regla de oro, de que hay muchas cosas antes de que pudiera tocar este punto y pudiera decir en dónde estamos edificando nosotros nuestra vida. Todos nosotros queremos edificar una buena vida. Queremos tener una buena familia, queremos tener buenos hijos, queremos que todo lo que gira en torno a nosotros sea bueno. Por lo tanto, queremos andar por un camino de prudencia. Y Jesús les decía a estos: ¿pero en qué estás edificando lo que estás haciendo? Entonces yo me ponía a pensar y decía: ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi cimiento? ¿Puedo estar edificando mi vida sobre la roca que es Jesucristo? ¿O estoy edificando mi vida sobre la insensatez? Porque una de las cosas que compara aquí es la prudencia y la insensatez. Cuando nosotros pensamos en prudencia, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra cabeza? Cuando yo pienso en prudencia, es que me detengo, examino lo que estoy haciendo y después sigo adelante, o me detengo y no sigo adelante. Para conducirse nos dice: sea prudente, ande con cuidado.
Cuando tomamos un volante, se nos dice, aquí en Chile las reglas, o eres prudente, porque tienes que andar con cuidado. Y el Señor está haciendo la misma comparación, diciéndonos lo mismo. ¿Dónde estamos edificando nuestro fundamento? Y Él dice, edifiquen su fundamento en mí. Pero ¿saben una de las cosas interesantes que la Biblia define la prudencia? Y que quisiera que fuéramos a Proverbios 1 y vamos a leer del 2 al 7. Cuando era joven en la iglesia, iba a la iglesia y muchas veces siempre me decían, tú tienes que leer el libro de Proverbios. Y yo decía, ¿por qué tengo que leer el libro de Proverbios? ¿Por qué no me mandan a leer otro libro? Entonces leía y decía, y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo decía, Señor, tengo que ser prudente. Tú quieres que mi fundamento sea edificado en la prudencia. Pero en toda mi vida, ¿actúa la prudencia? ¿O de repente me dejo de llevar por lo que soy? Como hijo de Dios, debería actuar la prudencia dentro de mi vida. Porque muchas veces puedo estar enojado y estoy haciendo algo y viene mi hijo y me molesta y le digo, no, sal de aquí. ¿Está actuando la prudencia en mí? ¿Soy prudente? Eso no quiere decir que mi hijo no se merezca un castigo cuando él se porta mal. Sí, hay que castigarlo. Pero lo que estoy queriendo decir es cómo necesita que yo le responda a él. No, Dios quiere que cambie mi vida. Y al cambiar mi vida voy a entrar y a obtener sabiduría porque estoy aprendiendo de Él. Pero ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuánto temor del Señor está entrando a mi vida? Para yo poder ser prudente. Para dejar de ser insensato. Para dejar de edificar mi casa sobre arena, sobre ningún fundamento. Y Jesús les está diciendo a estas personas, edifiquen su casa sobre la roca. Pero les está diciendo antes, al que oyere y hace todo lo que les he dicho, lo que les he contado, lo voy a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y al que oyere y no hace lo que le estoy diciendo, lo voy a comparar a un insensato. Entonces hay una vara bien alta en decir, bueno, Señor, yo cada domingo escucho tu palabra, cada domingo vengo a la iglesia a aprender de ti, pero realmente estoy prestando oído, estoy guardando esa prudencia de lo que yo estoy escuchando. ¿Estoy entendiendo y comprendiendo lo que se me está predicando? Porque podemos decir, Jesucristo les dijo, y les dijo que tienen que ser lámpara, les dijo que tienen que ser sal, que tienen que ser luz. Pero muchas veces también les dijo, les he dicho todas estas cosas, y si las hacen, van a ser como este hombre que edificó su casa sobre la roca.
La Biblia nos dice y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Para ser un hombre prudente tengo que tener el temor del Señor en mi vida. Amén. Tener el temor del Señor presente en todo mi actuar y en todo mi caminar. Pero eso no quiere decir que yo, Señor, te tengo miedo, sino que te tengo reverencia y tu consejo lo tomo cuando tú me lo das. Y saben, una de las cosas interesantes, hermanos, es que el Señor siempre habla. El Señor siempre está hablando en nuestra vida. Más si nosotros somos hijos de Dios. Dios siempre está hablando. Y también la Biblia dice, Dios hablando de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios dice que habla de muchas maneras, y hoy día nos habla a través de lo que dejó el Evangelio para nosotros. Las palabras de Jesús todavía son vivas y eficaces para nuestras vidas. Entonces podríamos decir, no es que Jesús estaba en el Sermón del Monte y le estaba hablando a esas personas. Pero hoy día también me puede hablar a mí. Hoy día también la palabra de Dios puede producir algo. En la antigüedad habló por los profetas. Hoy día la Biblia habla para que yo pueda seguir instruyéndome, para que yo pueda seguir caminando en un camino de prudencia y no de insensatez. Amén. Pero ¿estoy tomando realmente el camino de la prudencia en mi vida? ¿Estoy tomando realmente el camino que Dios quiere que yo tome? ¿Qué es, si yo le hiciera una pregunta hoy, qué es lo último que le habló el Señor a su vida? Si yo pongo y digo, hoy día en la mañana el Señor me habló y me dijo que era insignificante, pero que en esa insignificancia Dios también puede trabajar en mi vida para que otros le conozcan. Entonces yo podía decir, Señor, habla a mi vida. Entonces decía, hoy ¿cómo puede uno entender y ver que es tan corta la vida? Cuando uno tiene 15 años y dice 80 años, uno ve tan lejos eso. Y hoy día que me acerco más, digo, no, está tan cerca eso, que soy como una simple flor, como lo dice la palabra de Dios. Que un día está y al otro día ya no. Muchas veces, hermanos, nos esforzamos, hacemos cosas porque nuestros hijos tengan lo mejor que nosotros les pudimos dar. Pero ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos? Enseñarles el Evangelio, para que ellos también anden por el camino de la prudencia. Porque si conocen el fundamento que es Jesucristo en sus vidas, entonces la prudencia siempre va a estar en su vida y en su corazón. Pero ¿sabe? Hoy día se nos enseña, insensatos, que él tiene que estudiar, tiene que ser una gran persona en este mundo para que ande bien. Y quizás está bien. Pero si no tiene a Jesucristo, creo que no tiene nada. Entonces es eso lo que nosotros tenemos que hacer. No rechazar el consejo de Dios para nuestra vida.
Dios de haberles predicado un gran sermón, Jesús les está diciendo al final, miren, esto es lo que vamos a hacer. Si ustedes prestaron atención a todo lo que yo les dije, los voy a comparar como que son prudentes. Y si ustedes no prestan atención a todo lo que les dije, los voy a comparar como insensatos. Un día me tocó dar la enseñanza en Guatemala a los jóvenes. Y estaban ahí los jóvenes y yo les quería enseñar sobre la obediencia. Entonces yo tengo una cicatriz aquí. Y decía, ¿cómo les puedo enseñar que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz? Entonces dije, les voy a mostrar mi cicatriz para que la vean. ¿Y por qué quería mostrarles la cicatriz? Porque mi mamá me estaba diciendo, Alan, la herramienta no se toma así. Alan, la herramienta no se toma así. Y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿qué sabe usted? Y ¿saben? La herramienta, la galletera se me vino encima y me rajó el brazo. Y lloraba y yo decía, ay. Pero ¿saben? Lo que más me daba remordimiento es que yo sabía que había actuado mal para con mi mamá y le había contestado de una manera que no debía haberle contestado. Entonces yo decía, tengo que pedirle perdón, pero no le voy a pedir perdón, porque me dañé, me duele. Y ¿saben lo que a mí me admiró? Que la única que me acompañó al consultorio y a la posta, adivinen quién fue. Mi mamá. Nadie más estaba conmigo. Y decía, no, Señor, ayúdame a ser más prudente y más obediente. ¿Por qué? Porque esta cicatriz que ahora tengo es porque no hice caso. Porque creí hacer las cosas a mi manera. Pero muchas veces el consejo de Dios está en la palabra de Dios y nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, y nosotros vamos y decimos no, porque tenemos que hacerla de esta otra forma. La forma que yo sé es mejor. Entonces, muchas veces nosotros pasamos incertidumbre, pasamos quebrantos en nuestra vida y decimos, ¿por qué tengo que estar pasando quebrantos? No, es que el Señor no sabe todo el sufrimiento que yo he tenido. Pero cuando yo leo la Biblia y dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, entonces digo, no, yo no sé nada del quebrantamiento a cómo lo hizo Él por mí. Para que la Biblia diga que alguien es experimentado en quebranto, entonces tiene que haber sufrido una muerte horrible. Entonces, ¿cómo yo no seguir a ese Jesús? ¿Cómo yo no usar ese fundamento dentro de mi vida? Si lo único que quiere hacer a mi vida es traerme bien. Pero ¿saben? He visto y he conocido algunas personas que cuando uno quiere hablarle de Jesús, lo primero que dicen, no, a mí no me hables de Él. No, yo no necesito saber nada de Él. No, sí he escuchado, pero en este momento no lo quiero. Y hay algunos que pueden estar escuchando la palabra de Dios, porque aquí en el sermón estaban escuchando toda la palabra de Dios y escucharon también el mensaje, pero tomaron la decisión de poder ser prudentes o insensatos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a tomar buenas decisiones y aprendamos a poder retenerlo todo, pero también sacar todo lo bueno que hay, que Él quiere enseñarle. Porque Él quiere enseñarnos a cada uno. Yo no sé en qué está trabajando en tu vida, en qué está trabajando en la mía. Puedo saber en qué está trabajando en la mía, pero yo no sé en lo que está trabajando en la tuya. Pero Dios sí lo sabe. Y como Dios lo sabe, quiere enseñarte algo nuevo. Por eso mi pregunta era, ¿qué es lo que el Señor te ha enseñado? Lo más reciente.
¿Y cuál es el provecho que vas a sacar de eso? Yo creo que tienen que haber habido muchas personas y estar escuchando. Y que después le digan al Señor Jesús, oh, este sí tiene autoridad, ¿cómo habla? No es como los fariseos. Porque muchas veces nos podemos parar aquí al frente y podemos ser personas también como los fariseos. Pero al final de que cuenta esta historia, de que dice los dos cimientos, la gente queda maravillada y dice, no, este hombre sí tiene autoridad. Y yo creo que la palabra de Dios tiene la autoridad necesaria para poder cambiar la vida del hombre y hacerlo un hombre diferente. Por eso la Biblia dice, el que antes robaba ya no robe más. Pero como no leen la Biblia, como no escudriñan las Escrituras, hay muchos hombres que dicen, ah, no, yo sí lo puedo hacer. Es como un día escuchaba a una persona que se dedica a robar y me decía, fui a trabajar. Y yo así como, ¿cómo? No, es que ese es mi trabajo. ¡Wow! Yo no lo considero trabajo, pero veo que a lo malo le está llamando bueno. Y hay muchas personas insensatas que hoy día se quedan con lo que le enseñó tal y tal persona y no lo que les enseñó la Biblia. Hay muchos que dicen, no, tal persona me enseñó esto. Pero ¿qué te enseña Jesús? ¿Qué te enseña Dios a través de su palabra? Porque a cada persona en este mundo, a grandes autores, a autores pequeños, Dios les tiene que enseñar algo a través de la palabra de Dios. Y Dios nos quiere enseñar algo. Por eso la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiero tener buenas obras en mi vida, quiero hacer buenas obras en mi vida, entonces tengo que leer la palabra de Dios. Cuando leí la biografía de un presidente de Estados Unidos decía, si alguien quiere ser de buen nombre, si alguien quiere ser entendido, si alguien quiere saber algo, lea la palabra de Dios. Y yo decía, wow. Hoy día no creo que el presidente que está en este momento diga lo mismo, o el presidente que tenemos nosotros aquí. Los derechos de esto, los derechos de esto otro, los derechos y los derechos. ¿Y la justicia de Dios? ¿Dónde queda? Hoy día nos movemos en un mundo de insensatez. Entonces por eso cada día la iglesia y nosotros los creyentes tenemos que ser más prudentes para mostrarle la luz de la prudencia que nosotros también tenemos a los demás. Entonces, hermanos, veamos dónde estamos edificando nuestro fundamento. Una de las cosas que me enseñaron es que siempre tenía que pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en mi situación? Y una vez dije, no, es que Jesús no es Alan. Alan se enoja y se molesta. Jesús hubiera tenido paciencia y al final así como humillado digo, no Señor, al final igual estoy actuando mal. Porque muchas veces pueden estar nuestras emociones dentro del momento que estamos pasando, pero lo que tiene que prevalecer, aunque nuestras emociones, es la palabra de Dios.
Y lo que me llama más la atención del texto es que dice, cualquiera pues, cualquiera, no está designando a una persona en específico, sino que está diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y después cuenta la historia. Y después dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Si hubiera una línea media hoy día aquí, y aquí hubiera un letrero de prudencia e insensatez, ¿en cuál nos pondríamos cada uno? Quizás yo le diría al Señor, me falta mucho, Señor, ayúdame, porque siento que en algunas áreas sigo siendo insensato. Pero necesito que a través de tu palabra tú me enseñes a ser prudente. Tú me enseñas a andar por el camino que tú has trazado para mi vida. ¿Y cuál es ese camino? Como les decía, hacer buenas obras. Estar enteramente preparado para hacer lo bueno. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso quiere enseñarme el camino de la prudencia y no de la insensatez. Porque quiere que yo sea enteramente preparado para hacer lo bueno. Lo bueno con mis hijos, lo bueno con mi familia, lo bueno con mi vecino, lo bueno con los que están a mi alrededor. Aún con mi enemigo, que haga lo bueno. Porque aún la Biblia me dice, si tu enemigo te pide agua, dale agua. Si te pide de comer, dale de comer. Y sí cuesta, pero es andar por el camino que Jesús quiso trazarnos, el camino de la prudencia. Entonces, por eso, hermanos, oremos al Señor y digámosle, Señor, quiero estar más cerca de ti. Y más cerca de ti es caminar por el camino de la prudencia. No sé si el pastor quiere orar. Muchas gracias, hermano Alan. 2 requisitos para ser un hombre, una persona, una mujer, sea lo que sea, para ser prudente. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. No crea que simplemente al venir a la iglesia usted dice, mire, tachamos esa caja, yo escuché las palabras de Dios. Claro, tal vez llegaron al oído, pero llegaron un poco más que el oído. Creo que esta palabra oír no se refiere solamente a oír, sino a reconocer, a identificar. Yo muchas veces en la noche oigo un niño llorar. ¿Y qué hago? Me quedo ahí en la cama, por eso está mi esposa. A veces ni proceso, ese es mi hijo. Esta tarde quería tomar una siesta y tomé una siesta y de repente escuché un grito y dije, ese no es un vecino, ha de ser un hijo mío, y corrí arriba. ¿Qué anda haciendo Natancito? No, pues era Abigail, tengo que reconocer la voz de Abigail, ahora tengo otro para gritar. Oímos las palabras de Jesús, pero ¿realmente las oímos? Y luego no tan solo tenemos que oírlas, tenemos que también hacerlas. Y creo que en lo personal muchas veces ahí fallo yo, que a pesar de todo mi conocimiento, a pesar de todo mi estudio, al final yo sé lo que debo hacer y no siempre lo hago. Para ser una persona prudente tengo que estar atento a las palabras de Dios, pero también tengo que estar sumiso, obediente a las palabras de Dios. Gracias, hermano Alan, por la enseñanza. Oremos para concluir este momento. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella podemos entender, conocer el camino de la prudencia. Señor, aunque muchas veces puede chocar con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, ayúdanos a elegir ser prudentes, no insensatos. Ayúdanos a hacer caso al consejo del que hizo el cielo y la tierra, del que sostiene la vida. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Yo desconozco cuál sería la aplicación directa a cada una de nuestras vidas, pero usted conoce el aspecto, el tema en que nosotros tenemos que cambiar. No mejorar, no reformar, sino, Señor, ser cambiados por el poder de tu palabra, de tu Espíritu. Sigue enseñándonos, sigue transformándonos, sigue usándonos, Señor, para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas?
yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.